Hola, bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno con los bloques de construcción de todo. Los elementos químicos y cómo son los átomos por dentro. Tenemos varios materiales educativos aquí, que van desde ideas súper antiguas hasta lo más nuevo. La idea es sacar lo esencial. ¿Qué onda con los átomos? ¿Cómo los entendemos hoy? ¿Y cómo se ordenan los elementos? Así que, empecemos a desarmar esto. Exacto. Y es fascinante ver cómo esa curiosidad humana, fíjate, desde los griegos hasta ahora, fue construyendo este edificio del conocimiento sobre la materia. Totalmente. Y la historia arranca hace mucho, ¿verdad? Allá en la antigua Grecia. Ajá. Con Demócrito. Estamos hablando del siglo V, antes de Cristo. Él dijo que todo estaba hecho de átomos. Que la palabra misma viene de sin y tomo, partes. O sea, indivisible. Y se los imaginaba de formas súper locas. Redondos, lisos, otros irregulares. Sí, bueno, era una idea filosófica más que nada, pero fue pionera sin duda. Hoy, claro, la ciencia define al átomo como la unidad mínima de un elemento que participa en reacciones químicas. Claro. Aunque ya sabemos que sí tiene partes, obviamente, y que no anda solito así nomás en la naturaleza. Para llegar a entender el átomo de hoy, tuvimos que pasar por varios modelos, ¿no? Fue como una evolución. Dalton, por allá en 1808, dijo, son como esferitas chiquitas indivisibles. Pero después... Ahí vino Thomson. Eso, J.J. Thomson, que descubrió el electrón. Y ahí se cayó lo de indivisible. Claro, ese fue un quiebre. Tuvieron que repensarlo todo. Él propuso ese modelo famoso del budín de pasas. Ajá, una esfera positiva con los electrones negativos pegados. Pero, bueno, eso tampoco duró tanto. Porque llegó Rutherford y su experimento con la lámina de oro. ¡Wow! Descubrió que el átomo era casi puro espacio vacío. Exacto. Un núcleo súper chiquito y denso en el centro, con carga positiva, y los electrones lejos. Y después Bohr le dio una vuelta más, ¿no? Poniendo a los electrones en órbitas fijas, como si fueran planetitas. Correcto. Bohr introdujo los niveles de energía. Cada modelo sumaba algo nuevo. Rutherford, el núcleo, Bohr, las órbitas. Y al final, Schrödinger. Y la cosa se puso rara. Sí, ahí entramos a la cuántica. Ya no son órbitas definidas. Entonces, ¿qué son? Son orbitales, regiones de probabilidad. O sea, zonas donde es más probable encontrar al electrón. Ah, ok. No es una ruta fija, sino como una nube. Exacto, una nube de probabilidad. Es la naturaleza cuántica esa escala. Menos intuitivo, pero más preciso. Bien, entonces, resumiendo, el átomo moderno. Núcleo chiquitito en el centro, súper denso, con protones positivos y neutrones sin carga. Ajá. Y alrededor, mucho más grande, esa nube de electrones negativos en orbitales. Perfecto. Y cada parte con su función, ¿eh? Los protones te dicen qué elemento es. Su DNI, digamos. El número atómico. Ok. Los neutrones le dan masa y estabilidad al núcleo. Y los electrones, sobre todo los de afuera, son los sociales. Los que hacen las reacciones químicas, los enlaces. Y de esos hay 118 tipos distintos. Los elementos. Organizar eso debe haber sido un rompecabezas. Lo fue hasta que llegó Dmitri Mendeleev en 1869. La tabla periódica. ¡Qué genio!, ¿no? Ordenó los que se conocían y hasta dejó huecos para los que faltaban, prediciendo sus propiedades. Una herramienta increíble. No solo lista, organiza. Por propiedades que se repiten, las columnas, los grupos, tienen elementos que se parecen en cómo reaccionan. Y ahí viene la clasificación básica, ¿no? Metales. Eso, metales. Brillantes, conducen calor, electricidad, se pueden moldear. Como el hierro, el cobre. Luego los no metales. Que son más bien lo opuesto. Malos conductores, sin brillo metálico. Piensa en el oxígeno, el azufre. Y hay unos en el medio, los... Anfóteros, sí. Tienen propiedades intermedias. A veces se portan como metal, a veces no. Y bueno, los gases nobles que son los antisociales. Casi no reaccionan. Jaja, claro. Y para no escribir oxígeno o hidrógeno cada vez, usamos símbolos. Idea de Berzelius, ¿sí? Una o dos letras. La primera siempre mayúscula. O para oxígeno. K para calcio. Y a veces vienen del latín, ¿no? Como Au para el oro, de aurum. Exacto.
Y junto al símbolo, algo clave, la valencia, o número de oxidación. ¿Qué es eso exactamente? Suena importante. Lo es. Es como la capacidad que tiene un átomo para combinarse con otros. Un numerito, positivo o negativo. Los metales tienden a perder electrones, así que tienen valencia positiva. Los no metales, a ganar o compartir, pueden tener negativa y también positivas. Esto define cómo se arman las moléculas. O sea, te dice cuántos bracitos tiene para agarrarse a otros átomos. Algo así, sí. Entender la valencia es entender por qué el agua es H2O y no H3O, por ejemplo. Es la base de cómo se forman los compuestos. Y las fuentes mencionan un ejemplo genial de todo esto en acción, la fotosíntesis. Ah, sí. La ecuación de la vida, le dicen algunos. Las plantas toman dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. Usan la luz del sol Ajá. y fabrican glucosa, C6H12O6, que es su comida, y liberan oxígeno, O2, que es lo que respiramos. Justamente. Ahí ves la química básica trabajando para la vida. Elementos simples como carbono, hidrógeno, oxígeno, se reorganizan gracias a la energía solar. Y crean moléculas complejas. Exacto. Crean a base de la cadena alimenticia y, de paso, el oxígeno. Todo a partir de estos ladrillos fundamentales, los átomos. Entonces, a ver, recapitulando, viajamos desde una idea filosófica de átomo indivisible hasta un modelo cuántico súper complejo. Vimos cómo la tabla periódica le pone orden a la diversidad de elementos, revelando patrones, y cómo estos bloques básicos arman procesos vitales como la fotosíntesis. Entender esto es empezar a entender el lenguaje con el que está escrito el universo, digamos. Tal cual. Y como punto final para reflexionar, los materiales mencionan la explotación de ciertos elementos en lugares específicos, ¿no? Como el hierro en el Mutún o el litio en el Salar de Uyuni en Bolivia. ¿Cierto? Y esto nos lleva a pensar, más allá de la ciencia pura y fascinante, bueno, ¿qué responsabilidades tenemos? ¿Cuáles son las consecuencias sociales, ambientales, económicas de sacar y usar estos bloques de la naturaleza? Sobre todo cuando están tan concentrados en algunos lugares del planeta. Es algo en que seguir pensando, ¿no? Después de este Deep Dive.